El teatro a mí me ha enseñado lo que es la libertad. Unas veces te tienes que ver alcohólico, otras veces te tienes que ver abusador, de todo. Y tengo constantemente que estar pensando no en lo que estoy haciendo ya, sino en lo que voy a hacer mañana y en la unión de todos esos proyectos. Ahí es que yo puedo vivir del teatro. Y creo que más que la transmisión de un oficio o de la técnica, creo que lo que les he querido dejar es la pasión con que defiendo esta profesión. Este martes te propongo un recorrido por el mundo de las tablas. Bienvenidos otra vez a la Casa Azul. Deja tus cosas donde mejor te parezca, pasa adelante porque vamos a recibir ya a nuestro invitado. Te comentaba, el teatro, esa manifestación tan antigua de las artes escénicas y como me gusta decir a mí, esa herramienta de comunicación va a ser el tema de conversación de hoy y te propongo mirarlo también desde la pedagogía como medio de vida, como terapia, como puente hacia el conocimiento y la felicidad. Y para eso recibo a mi invitado. Él es actor, director, profesor de teatro. Él es cubano de nacimiento, radica hace muchísimos años en España y ha dedicado su vida a encarnar a otros personajes y con ellos llevar a los espectadores a una especie de viaje que a veces es un viaje cómico, a veces es trágico, pero siempre tiene como destino final los aplausos que se lleva cuando termina cada función. Él a su vez también enseña, guía a otros que encuentran en el escenario su verdadero hogar, tal cual le sucedió a él cuando estaba descubriendo su vocación. Bienvenido a la Casa Azul, Jorge Ferrera Barrios. ¿Qué es un mal actor para ti? Porque escuchamos a veces, fulanito es un mal actor, o menganito es un mal actor, o qué mal actúa. Carlos, a mí me cuesta mucha dificultad definir qué es un mal actor. Yo creo que definiéndote qué es un buen actor, qué es una buena actriz, quizás entonces podamos llegar a eso, que es para mí, es una persona, un ser humano que se entrega en cuerpo y alma a través de un personaje. Y ese acto de sinceridad lo recibe el espectador. Si es un acto sincero, lo recibe el espectador. ¿Qué es una mala actuación? Pues que detrás de todo eso no veas un acto honesto, sino que lo que veas siempre es una exhibición. Sabes que hay actores y actrices que se gustan mucho y en ese gustarse están más pendientes y más en estos tiempos también los jóvenes muchas veces llegan con ese concepto, como este siglo XXI está la imagen, es lo fundamental, pues tú los ves que en el primer día en la escuela las chicas llegan súper maquilladas, súper arregladas, la imagen, cuidando la imagen. Después se dan cuenta que en los entrenamientos, en la preparación, para hacer determinados personajes hay que salir justamente de ellos y de ellas para lograr meterse en la piel de otro ser que no eres tú. Entonces ahí es posible que te tengas que ver feo, unas veces te tengas que ver alcohólico, otras veces te tienes que ver abusador, de todo. Entonces el actor, la actriz debe hacer un acto sincero. ¿En qué consiste ser sincero? En no tener pudor a la hora de sacar las emociones que todos tenemos dentro, pero que por determinado motivo en la vida cotidiana no sacamos. Por ejemplo, a mí no me interesa vivir en la ira, pero tú tienes que jugar también con tu propia ira y sacarla y canalizarla a través de los personajes. Entonces yo creo que una mala actuación es cuando me doy cuenta que el actor y la actriz está más pendiente de cómo se ve en escena, cómo se gusta, un acto más exhibicionista que no un acto de entrega. Por eso te impresiona mucho cuando ves una película a esos actores, esas actrices que tú dices, pero ¿y en qué estado están? ¿Cómo pueden alcanzar esos estados emocionales? Porque se han entregado en cuerpo y alma y la mente ha desaparecido, esa voz que tenemos todos dentro, lo estás haciendo mal, lo estás haciendo mal, eso desaparece y entras en un estado ahí medio de trance
que ahí es cuando te sorprende, ¿no? Una buena actuación. Profesor, actor, director, ¿cómo es la pedagogía de cara a la actuación? Bueno, yo me he dedicado siempre a la parte de, he hecho dentro de las artes escénicas muchísimas cosas, actuación, dirección, pero siempre he combinado con la pedagogía teatral a lo largo de los años. Y la enseñanza de las artes escénicas tiene que ver con, bueno, formar actores, actrices y lograr en ellos lo más difícil, que parece que es fácil, pero es lo más difícil, que es que estos actores jóvenes que están estudiando y actrices logren la organicidad. ¿Qué es ser orgánico? Pues ser creíble, trabajar con una verdad. Y eso siempre ha sido la paradoja de la actuación, que todo el mundo sabe que lo que le está ocurriendo a ese actor no es real, pero tiene que hacerlo como si fuera real. Entonces esa complejidad que parece algo tan sencillo, después se vuelve difícil porque el alumno se encuentra observado, se encuentra expuesto y el trabajo del profesor, de la profesora, consiste en quitar todos esos obstáculos, que la mayoría de ellos están aquí en la mente, para que florezca una naturalidad en ellos. Hay algunos que lo tienen como talento ya, lo tienen innato, pero entonces a esos les falta técnica y a los que tienen demasiada técnica les falta encontrar esa espontaneidad. En el equilibrio de esas dos cosas, técnica y espontaneidad, para mí está una buena actuación. En tu caso, ¿llegaste a la pedagogía por vocación o se llega a la pedagogía también como esta variante dentro de la actuación que también te permite sostenerte económicamente cuando no existen proyectos al alcance que te permitan generar esas ganancias económicas? Yo creo que puede haber personas, por supuesto, que de una nazcan con el deseo de trabajar desde la pedagogía teatral. O sea, que un joven diga, yo lo que quiero ser es profesor de interpretación. Pero es difícil. Por lo general, el acercamiento de un joven a las artes escénicas es o quiero ser actor, actriz, o también director, directora, dramaturgo, pero la enseñanza no, de hecho, mi camino fue que la primera vez que yo me hice el examen antes de irme a Rusia, al Instituto Superior de Arte, no aprobé. Entonces, cuando no aprobabas en aquel momento, te enterabas de que existía una escuela que se llamaba Escuela de Instructores de Teatro, que íbamos todos aquellos que habíamos suspendido en el Instituto Superior de Arte, pues íbamos ahí. Y entonces ahí me dieron una formación pedagógica, porque se supone que era para ser instructor, ¿no? De teatro y tuve ya el acercamiento a lo pedagógico y desde entonces, ya hace muchos años, desde entonces yo he amado a la par actuar, dirigir y disfruto mucho dando clases. No es una opción que me ha quedado para, porque como no me ha salido como actor, pues mira, termino como profesor. No, 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 yo disfruto y siento que se afianza más mis conocimientos verbalizando, teorizando constantemente, viendo actores, enseñándoles un camino, en fin. ¿Cómo funciona tu mente cuando ves una película o cuando tú asistes de espectador a una obra de teatro? ¿Te despojas un poquito de ese conocimiento que tienes y de ese don pedagógico, de ese papel de maestro y te abandonas un poquito al espectáculo que tienes delante de ti, que estás disfrutando, o siempre está detrás ese director, eso que llevas y que has estudiado durante tantos años? Yo voy siempre con la mente totalmente abierta, cual espectador, a ver qué me van a contar, qué voy a sentir. Y cuando me encuentro películas o cuando me encuentro obras de teatro que me hacen olvidar y me entrego, me llevan en su viaje, eso es una experiencia lindísima. Cuando empiezo a entrar lo que llaman eso, la deformación profesional y todo eso, cuando ya, bueno, no estoy conectado con el espectáculo y aún así trato, ya en los últimos años, Carlos, yo estoy viendo el teatro sobre todo, ya como lo hago y como sé lo que cuesta hacerlo, cuando voy como espectador veo más allá de la obra que me están contando.
veo si esa gente que está haciendo eso puede ser que le falte desde el punto de vista de puesta en escena o factura o determinados errores que hay, pero si me transmiten un placer de estar allá arriba subidos en escena, por ejemplo, yo trabajo mucho con personas que no se dedican también a la profesión, pero que tienen pasión por el teatro. Mi valoración con eso no puede ser la valoración como lo haría a un profesional. Yo lo que veo es la entrega, la pasión, y eso no está desligado del rigor. A ver, en resumen, cuando yo voy a ver una obra de teatro, trato de que me conmocione lo que estoy viendo, y no estoy enjuiciando. Ya después cuando salgo y sobre todo si me piden una valoración, una opinión, pues ahí hablo. Pero me gusta vivir, seguir viviendo la experiencia de estar 1 hora, 2 horas en una sala oscura viendo una película o en una sala de teatro y ver qué me produce eso, pero como espectador, pues si no es muy agotador estar todo el tiempo con el bombillito. ¿Es de caro hacer teatro? Caro, a ver, depende del teatro que quieras hacer, pero yo creo que como lenguaje, como medio, el teatro puede no llegar a ser caro, cosa que no te puedo decir, por ejemplo, con el audiovisual, con lo cinematográfico. Ahí tiene que haber dinero, pero dinero. Pero en el caso del teatro, la escuela que nosotros tuvimos en Cuba y también en las experiencias en países de Latinoamérica, realmente lo que tiene que venir primero es la necesidad de contar y compartir algo como una fuerza tremenda que tienes dentro, que tienes que canalizarla, y después tú te buscas los aliados que aparecen siempre, que son personas que priorizan esa parte creativa, lo cual no quiere decir que no se le dé importancia al dinero, pero nunca, en mi caso, ha sido impedimento para cortarme la parte creativa. O sea, pero si estás en espera de un patrocinio, de una que entre el dinero para poder hacer, pues ahí te puedes pasar años como lo pasan los cineastas, que cuando tú hablas con ellos de sus proyectos, llevan 5 o 6 años tratando de levantar un proyecto. En el teatro no. En el teatro en 2 meses, en 3 meses se puede levantar un proyecto. Que eso tenga recorrido o proyección después, eso es otra historia también. Pero si tú quieres presentar, si tú quieres compartir y hacer teatro, en un garaje haces teatro. Y me acuerdo ahora, me viene a la mente que estaba leyendo con Estudio 44, que ustedes Mm. incluso lo presentaban también en casas particulares y en espacios no convencionales. Cuéntame de esta experiencia, cómo la viviste y cómo se da ese proceso y esa idea de sacar el teatro de las salas también. Carlos, cuando yo me fui de Cuba, yo tuve el propósito, pero no lo decía mucho para que no sonara a algo petulante, pero yo decía por dentro que yo quería sostener el poder vivir de mi profesión. Y todo el mundo me decía, vas a tener que hacer de todo, vas a tener que trabajar Y yo por dentro seguía en silencio, y eso es lo que he tratado de defender durante 41 años, 42 años dedicado a esto, que es la palabra esta que está de moda, reinventarse. Es cierto, hay que reinventarse si quieres mantenerte en este camino, porque las condiciones siempre están creadas para que tú dejes de hacer teatro. Cuando ya está, o ya sea la familia o la economía, o hay un momento que la misma sociedad te va diciendo, apártate, apártate, y tú tienes que tener muy claro lo que quieres, porque si no, es muy fácil apartarse del teatro, porque es un arte como muchas artes que es difícil vivir de ella. Entonces, lo que yo he hecho es ramificarme, y lo mismo escribo una obra de teatro, que dirijo, que actúo, que imparto clases. Y esto de teatro en casas particulares fue en el 2008, que aquí hubo una crisis tremenda y la gente empezó a dejar de ir al teatro.
Y ahí yo dije, bueno, si no vienen a las salas, entonces yo voy a las salas. No es algo nuevo, eso en Latinoamérica se hacía, Víctor Varela lo hizo en los años 80 en Cuba, La Cuarta Pared se presentó, nació en la casa de Marianela Boán. Entonces, hacer ese teatro en casas particulares fue una experiencia lindísima que desarrollé en Barcelona y las personas, claro, se daba el boca a boca porque creaban eventos, ya sea para un cumpleaños, una señora le quería regalar una obra de teatro a su marido, o querían invitar a amigos a una velada, y ahí venía yo con el mismo espectáculo que yo presentaba en las salas de teatro, pues me adaptaba a las condiciones espaciales de un salón, de una casa. Yo lo único que advertía era que yo no iba ahí a divertir, yo no iba a entretener, no era un entretenimiento, sino era una obra de teatro, pero en tu casa. Y así estuve desarrollando años esa experiencia y que fue buenísimo porque no podía perecer en el intento en ese tiempo de crisis. Y fue bonito la experiencia. He actuado en teatros muy grandes, hasta actuar en un salón de una casa o en una galería de arte, que es ahora las últimas experiencias que estoy haciendo. Hay que invadir los espacios. Estaba revisando en estudio Dipache, ¿se dice así? Sí. Estaba revisando y entonces veía que cada año tienes un nuevo proyecto. 2019 no sé qué, 2020 no sé cuánto, 2021 no sé qué. Todos los años un nuevo proyecto. ¿No descansas? No, no, pero lo hago con tremenda alegría, no hay ningún estrés, ningún sufrimiento, Carlos. De verdad, el levantarme todos los días e ir al lugar donde supuestamente la palabra trabajo en el siglo, en estos siglos, se ha asociado a eso, a pasar trabajo, a querer ya que lleguen las vacaciones. Es una palabra que es como una losa. Para mí ir al trabajo todos los días, levantarme, yo disfruto ir al lugar a donde voy, ya sea hoy a ensayar una obra que tengo o a dirigir o a dar clases. Entonces, sí siento que tengo que hacer muchas cosas, no puedo parar de hacer cosas porque si no hago cosas, también económicamente desaparezco. Entonces yo soy mi propio jefe, yo para eso tengo, yo soy autónomo, que es una categoría aquí para poder estar aquí dentro del sistema. Y tengo constantemente que estar pensando no en lo que estoy haciendo ya, sino en lo que voy a hacer mañana, en lo que constantemente, sí, tengo muchos proyectos y en la unión de todos esos proyectos, ahí es que yo puedo vivir del teatro. Teatro El Puente. ¿Por qué ese nombre? Eso fue en el año 92 que creamos este grupo de jóvenes que regresábamos de la antigua Unión Soviética, porque nosotros, yo estuve dentro de los últimos alumnos, miles de alumnos que fuimos a la Unión Soviética a estudiar, cuando aquello Ucrania era parte de la Unión Soviética, y fui a Ucrania, a Kiev, a estudiar allá 6 años. Pero como estaba la perestroika, año 89, caída del muro de Berlín, todo el campo socialista, al final, ¿tú también estuviste? No, pero yo nací en el 89, o sea, yo sufrí todo lo que vino después, yo sufrí las consecuencias de todo Exacto. lo que vino después. Pues ahí nosotros fuimos con la idea de estar 6 años y al final estuvimos nada más 10 meses. A los 10 meses nos regresaron a todos para Cuba, dejaron a los que ya estaban en cuarto, quinto año y a los que íbamos a empezar para Cuba. Y ahí fue que entré al Instituto Superior de Arte de La Habana y creo en el año 92 Teatro El Puente, que era un grupo de jóvenes. Imagínate con ese sí, esa tristeza de haber querido estudiar en aquel lugar, ya nos estábamos adaptando, comíamos como los rusos, olíamos como los rusos, pensábamos como los rusos, y ahora de pronto llegar a Cuba, a La Habana, y en pleno periodo especial, con todas las carencias, en fin, y ahí creamos Teatro El Puente porque trabajábamos la idea, y sigo trabajando, creyendo en eso, de que hacer teatro es un puente hacia el conocimiento de ti mismo y de quienes te rodean. Entonces, como una travesía.
La idea es poder cruzar el puente, o sea, terminar tus propósitos, terminar tus proyectos, no perecer en el... es una metáfora de lo que hasta estos años he seguido desarrollando. ¿Has sido puente tú para otras personas en tu vida? Sí, creo que sí, porque a través de la pedagogía, de pronto pasan los años y te das cuenta que has formado a varias generaciones, que han pasado ya los años y creo que más que la transmisión de un oficio o de la técnica, creo que lo que les he querido dejar, y me parece que lo he logrado por el feedback que me han dado, es la pasión con que defiendo esta profesión. Eso es lo que he dejado en los alumnos, lo que quiero siempre dejar. ¿Cómo se gana un actor la aceptación de públicos tan variados como público en Colombia, Argentina, Montevideo, incluso hasta Suiza también había leído que habías estado? Yo creo que una de las formas, bueno, es lo que te explicaba, que el espectador eh, huela un acto ahí de transgresión y de sinceridad con lo que se está viendo en escena, ese acto de entrega, y eso es posible que crea una comunicación en todas partes, universal, a no ser que sea una cuestión de la lengua que impida esa comunicación. Otra de las cosas es que mis temáticas en los espectáculos son bastante universales. Hace años que yo he dejado de hablar de Cuba como único, como tema que sí ocurría cuando vivía en Cuba. ¿Por qué? Porque el público potencial que te va a venir a ver aquí en una sala es la señora que vive ahí en la calle Serrano y la otra persona. O sea, tú tienes que saber y además empiezas a vivir también en una ciudad con sus problemas, con sus obstáculos y demás. Pues de eso, yo siempre que me ha gustado hablar de la condición humana y eso es algo universal. Y yo creo que por ahí hace, hace una conexión con cualquier tipo de público, lo cual no quiere decir que por hablar de Cuba no se haga conexión, pero hay un momento que ya la temática, cuando empiezas a vivir aquí años, va diluyéndose, porque lo que tú no vives en carne, en tu piel, pues lo dejas de tener cercano y ya esa realidad cubana, por ejemplo, voy y en el mes de diciembre que estoy ahí con mi familia y intento de que no me afecte demasiado, pero no la vivo diariamente, diariamente. Por tanto, las necesidades van por otros caminos cuando tú emigras. Mi actividad teatral se ha nutrido de los viajes que siempre he querido hacer y de los lugares en que he vivido durante largos periodos. Entonces, me gusta cambiar. Cuando estoy durante mucho tiempo en una misma forma, trato de romperlo y la manera de romper siempre es viajando. Me gusta viajar, instalarme en los sitios, ver qué me transmite esa comunidad donde estoy viviendo. Lo hago mucho con Colombia. A cada rato necesito ir del lado allá del charco para quitarme un poco de Europa encima y volver a unas raíces que están del lado de allá que me nutren mucho, tanto a nivel pedagógico como a nivel como actor. Entonces, no, siempre me gusta moverme. Y he estado viviendo en sitios durante largos periodos y cuando he sentido que la misma ciudad ya se me queda corta, lo siento en mi cuerpo, que te está invitando a partir. Es eso entonces lo que tú habías dicho en otra entrevista que estaba leyendo, que decías, hay algo físico que comienzo a sentir cuando tengo que partir de un lugar. O sea, ¿tienes un espíritu nómada, pudiera decirse? No, no, hablando en realidad, los verdaderos nómadas no tienen nada que ver conmigo. Yo ya hace 24 años estoy instalado en Madrid, de momento, definitivamente, ya llevo en Madrid, no, en España, 24 años, pero sí instalado aquí en España, de todas maneras, cada vez que puedo voy saliendo y me paso medio año fuera haciendo funciones en Argentina, en Montevideo, en Miami. Sí es cierto que hubo un momento de tantos movimientos. En el 2000 ya dije, bueno,
para estar un ratico aquí y sobre todo como me gusta mucho España, pues aquí no he sentido la necesidad, pero incluso dentro de la misma España estuve 13 años viviendo en Barcelona y sentí en un momento determinado que la ciudad me invitaba a partir. Y entonces he venido a Madrid y profesionalmente ha dado otro giro la historia, para bien. En mi casa no ha habido tradición ahí la tradición la empecé yo. Somos tres hermanos, yo soy el del medio, el otro, el más pequeño, Rigoberto Ferrera, también se dedica a la actuación y mi hermano mayor, Orlando, también. Ahora no lo está ejerciendo, pero durante muchos años también. Y mis padres no, mi padre era ingeniero mecánico y mi madre durante muchos años ama de casa. Pero al cabo de los años también uno hace reflexión de cuántas cosas tenemos de nuestros padres. Y yo siento que de mi padre, los tres lo tenemos, el legado este de la disciplina, de la voluntad, te caes, te levantas, continúas. Eso lo siento que viene por parte de Ferrera. Y por parte de Barrios, mi madre, esa es la actriz. Ahí yo creo que bien, ahí está lo espontáneo, lo natural, el humor. Es increíble mi madre y además canta hermoso. Yo creo que todas las cualidades artísticas ahí estaban en mi madre. Lo que pasa es que no lo hizo, no se encaminó a eso. Mi generación, bueno, si se acuerda de tu hermano, de Rigoberto Ferrera, por el personaje en La Sombrilla Amarilla, porque mi generación creció Claro, con ese programa de correcto. televisión. Actuar y autodirigirte. Explícame cómo funciona esto. ¿Te criticas tú a ti mismo? ¿Te corrige otra persona? ¿Cómo es esto de autodirigirse en el teatro? Carlos, yo sé que es difícil, yo sé que es sumamente difícil porque he hablado con mis compañeros, colegas actores, actrices y me comentan que o no lo hacen o yo creo que en primer lugar porque yo estudié dirección. En el Instituto Superior de Arte al final hice las dos carreras, actuación y dirección, de manera que tengo la visión pero sí también actuar y además tener un ojo objetivo, a mí en realidad no me ha costado trabajo, me sale bastante de forma natural, pero el camino, la metodología para hacerlo es, yo empiezo, hay un texto del cual puedo partir y a partir de ahí hago improvisaciones como actor, donde trato de no enjuiciarme, voy haciendo improvisaciones. Claro, si me ven actuando, pareciera alguien totalmente atormentado en su mundo, pero bueno, ese es el proceso. Yo voy haciendo improvisaciones y de esas improvisaciones pueden salir dos, tres, cuatro cosas buenas, las otras a desechar. Y poco a poco después me voy alejando de eso y empiezo a tener la visión global, porque como actor tú tienes la visión de tu personaje nada más, pero el director tiene que tener la visión de todo, de luces, banda sonora, vestuario, situaciones, sucesos, dramaturgia, y toda esa labor la hago desde afuera, también me filmo, o sea, me grabo, observo y hay un momento cuando no me gusta invitar a nadie al proceso. Estoy yo solo, qué sé yo, dos, tres, cuatro meses haciendo, encerrado, haciendo aquello. Y ya en la última fase empiezo a invitar a personas en las que confío en su criterio, les muestro el espectáculo y voy dando las revisiones. Riesgos de esto, que en el siguiente espectáculo, porque ya yo tengo alrededor de unos 9 o 10 unipersonales, que en el siguiente te repitas las mismas formas. Yo intento más o menos tener conciencia de eso y romper, pero bueno, tiene sus riesgos, tiene sus ventajas. Las ventajas que mañana mismo puedo irme como ahora me voy recientemente, me voy 3 meses a Colombia, solo con mi equipaje, mis espectáculos y a la manera tradicional de los antiguos juglares de la Edad Media,
voy con mis obras. Entonces es una línea de trabajo que he desarrollado ahí siempre. ¿Qué pasa cuando llegas a tu casa después de una función? Después de una función, lo primero que pasa es que no me puedo dormir. Ese nivel de adrenalina no se va hasta las 2 las 3 en mi caso, las 3 de la madrugada, 2 o 3 de la madrugada. Y después es nada, yo llego con un placer tremendo, Carlos. Cada vez que el antes lo disfruto, el ya actuar lo disfruto y el después es como sabes que el teatro también es sanador porque todo lo que tú has querido gritar durante toda la semana, porque hemos tenido situaciones familiares o situaciones difíciles que a todos nos va pasando, pues tienes un espacio en la semana para canalizar todo eso a nivel emocional y cuando usted suelta todo eso a través de un personaje, es la mejor terapia para mí. Te quedas tranquilo. Si no fue una buena función, por supuesto, te quedas como algo que pudo haber sido mejor. Soy muy exigente en el proceso creativo conmigo mismo, pero después dejo que las cosas tomen su propio cauce. Ninguna función puede ser igual que la de la noche anterior. Son diferentes, cualidades diferentes porque el público ese día es diferente, porque tú estás diferente ese día. Y entonces, más que machacarme después de una no buena función, lo que me pregunto es qué pasó, qué ocurrió, pero a un nivel tranquilo. Ya no, no, porque hay una fama alrededor del mundo de los actores y de las actrices donde se cree que vivir de esta profesión es constantemente estar sufriendo. Y para mí es todo lo contrario. Para mí actuar es un acto de celebración, de festividad, como lo fue en los inicios del teatro. ¿Qué opinas del teatro español? El teatro español, como todo teatro, como todo movimiento, tiene cosas interesantes, tiene un circuito en la Gran Vía para un teatro, el llamado este teatro comercial, donde son los mismos musicales que tú ves en Londres, pues lo ves aquí, en Estados Unidos, está eso. Pero también existen salas alternativas, que es donde nos movemos. Digo nos movemos porque últimamente aquí lo que ha llegado de artistas cubanos, cineastas, teatristas, pues nos movemos en este circuito de salas alternativas también, que hay cosas también muy interesantes. Realmente hay algo que no me gusta en el teatro español, que es que en ocasiones se trabaja de aquí para arriba, del torso para arriba. Hacen un cuidado muy preciso con la palabra, con el buen decir, pero muchas veces los cuerpos de esos actores y actrices están totalmente muertos en escena. Entonces es como si escucharas una novela de radio. Me pasa en muchas puestas en escena. No te digo que es la generalidad, pero se ve bastante. Entonces eso es lo que no me gusta. Hay una vitalidad en el actor y la actriz por temperamento, por cultura, por todo, del lado allá del charco que me atrae más, lo cual no quiere decir que sea ni mejor ni peor. Estaba también leyendo en una entrevista que decías, yo me pregunto cada cierto tiempo por qué y para qué hago teatro. Ahora mismo, si yo te hiciera esta pregunta que tú te has hecho, ¿qué me responderías? ¿Para qué? Lo primero que me ha salido es que no sé hacer nada más, no sé hacer otra cosa. Mentira, al final si uno tiene que hacer lo que sea, pues lo harás. Pero el sentido de hacer teatro es tener la posibilidad. Yo disfruto mucho la soledad. La soledad no puede ser convertirte en un ser solitario. Entonces yo siempre estoy rodeado de personas, de amistades, de público. Entonces ese acto de socializar, ese acto de compartir durante una hora, crear una comunión entre un grupo de personas que han decidido ir a verte. Y después, ¿cómo yo no voy a entregarme si esas personas, tú sabes la cantidad de opciones que hay ahora para no ir al teatro?
te quedas en tu casa viendo en tu pantalla las 7000 series, a tomarte unas copas con este buen tiempo en Madrid, pero no vas a una sala. El que ya decida ir hasta ahí, a esa persona tiene que serle algo especial, una experiencia, el haber ido ese día ahí. Y como tengo tan consciente eso, me preparo como una ceremonia, sin que sea demasiado sacra, pero sí es una ceremonia, ese momento para crear esa comunión durante una hora entre ese grupo de personas y yo, cuando es un unipersonal o cuando somos varios actores, tratar de contarles una historia y que sea, ya sea entretenida, reflexiva, como sea la puesta en escena. ¿Volverías a apostarlo todo por el teatro? Sí, 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 sin duda. Sí, porque es el espacio donde he aprendido lo que es la libertad. O sea, el teatro a mí me ha enseñado a ser mejor persona, a quitarme inhibiciones, cierto pudor, ciertas cosas que yo tenía en mi personalidad. Pues una vez me dije, si yo alcanzo este estado de libertad en la escena, ¿por qué yo no puedo ser libre también en la vida cotidiana? Entonces, ese quitarse máscaras constantemente que hacemos en el teatro, pues lo practico en la vida cotidiana y me ha enseñado mucho, así que lo volvería a hacer, pero vamos. Se siente tan bien cuando converso con mis invitados y veo en ellos esa pasión por lo que hacen, esas ganas de transmitir todo lo que llevan por dentro, que lo único que me hacen pensar es en buscar y buscar más historias para traerte y compartirte todas las semanas. Por hoy ya me voy despidiendo. Gracias por escuchar. Por cierto, si vives en Madrid o si conoces a alguien que vive en Madrid y siente inclinación por el teatro, te dejo las coordenadas de cómo contactar a Jorge y también a Estudio Dipache, el lugar donde él trabaja, porque quizás tengan las herramientas que a ti o a alguien le puedan ser de utilidad. Siguiente semana, mucho más aquí para inspirarte en este podcast. Gracias miles por escuchar, gracias por estar. No pierdas el rumbo y recuerda que aquí te espero siempre con los brazos abiertos. Mi nombre es Carlos y desde la Casa Azul te deseo feliz martes.